El nombre de su docente es Fanny Giovanna Gabriel Rojas. Y hoy vamos a hacer un breve repaso por lo que es la literatura española, ¿ok? No vamos a profundizar mucho en los temas. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver, de repente dentro de las clases, de las sesiones, vamos a hablar de algunas de ellas, ¿ok? Entonces, ya saben, cualquier duda, pregunta a través del chat o levantan la mano y pueden utilizar el audio, ¿ya? Vamos a iniciar, entonces empecemos. ¿Alguien sabe por qué nosotros estudiamos la literatura española? A ver, pensemos. ¿Alguien sabe por qué utilizamos o estudiamos la literatura española? ¿Mm? ¿Nadie? Escríbanme, dígame, no, profesora, no sé si sé. ¿Nadie? Nadie sabe por qué es importante para nosotros estudiar la literatura española. ¿Por qué mejor no nos centramos en la literatura alemana o francesa, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que centrar en la literatura española? ¿Se han puesto a pensar? Comenta. ¿No? ¿No sabes? Al parecer no. Bueno, a ver, nosotros fuimos conquistados ¿por quiénes? América Latina, el Imperio Inca, ¿por quién fue conquistado? A ver, cuéntame. Muy bien, por lo tanto, lo que ocurría en España, tanto en el arte como en la literatura en general, lo social y todo, influía en América Latina. Es por eso que nosotros estudiamos la literatura española porque buena parte de nuestra literatura va a ser influenciada por ella. Es por eso que estudiamos la literatura española. La literatura española en sí comienza durante la literatura medieval, aproximadamente los siglos XI y XV, ¿ya? La literatura medieval, profesora, pero el medioevo comienza antes, ya lo sé, pero nosotros estudiamos según lo que aparece en la escritura y lo más antiguo que hay. Lo más antiguo dicen que es en el siglo X, que no tiene mucho que ver con la literatura, pero sí con el lenguaje, con las glosas. Las glosas son pequeñas anotaciones al margen de las hojas, ¿ya? Son anotaciones al margen de las hojas donde se explicaba ciertas palabras de un latín muy antiguo y se buscaba una explicación. Pero en la literatura nosotros tenemos que hablar ahora sí en el 11, las famosas jarchas mozárabes, las consideradas primeras manifestaciones de la literatura. ¿Y qué eran estas jarchas mozárabes? Eran poemas amorosos, pero cortos, breves, que se dedicaban a las personas que uno amaba. Llegamos al 12, un momento muy importante, porque aparece el Mester de Juglaría, que es anónimo, histórico y nacional. ¿Ya? No sabíamos quiénes eran los escritores, pero sí que hablaban de la historia y de la idea de la nación según la fundación del país, de cada país europeo. Ellos crean los cantares de gesta. El cantar de gesta narra la formación de las grandes naciones europeas. En España, ¿cuál es el cantar de gesta? ¿Mm? ¿Nadie sabe cuál era el cantar de gesta de España? Es fácil, ¿ah? Es un cantar. Muy bien, Abigail, correcto. El cantar del mío, sí. Muy bien, correcto, Abigail. Este cantar es básico en España. A ver, creo que acá me habilita. No, no está habilitado. Bueno, luego, en el siglo XIII, aparece el Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía es, era como la contraparte del Mester de Juglaría, que era para la gente del pueblo. El Mester de Clerecía
clerecía, justamente se relaciona con lo religioso, lo culto. ¿Ya? Aquí se cuentan, por ejemplo, las obras de Juan de Berceo, los milagros de Nuestra Señora. Tenemos al rey Alfonso X, el sabio, padre de la prosa castellana, quien trae lo que sería la historia general de España y la obra teatral más antigua, El Auto de los Reyes Magos. En el siglo XIV aparece Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, con un libro muy conocido llamado El Libro del Buen Amor. ¿Ya? También aparece en el género épico el Juan Manuel el Infante con el Conde Lucanor, un libro de cuentos. Luego tenemos en la Edad Media Baja, en el siglo XV ya, el llamado prerrenacimiento. Aquí aparece Jorge Manrique con el famoso poemario Coplas a la muerte de su padre, ¿ya? También tenemos a la Celestina de Fernando de Rojas. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas? No, Miss. Claro. Sí, todo claro. Muy bien, avanzamos entonces. Esto es la literatura medieval. Como te darás cuenta, es algo básico nada más. No voy a profundizar mucho, a lo menos que lo crean necesario. Ahí, aquí está, ya está. Ay, un ratito, uy, se me movió. Disculparán, ya está. Continuamos. Ah, ya, ahí está. El cantar del music pertenece al género épico. Es un cantar de gesta, ¿ya? Y te va a explicar la pérdida y la recuperación del honor. ¿De quién? Del music, de Rodrigo Díaz de Vivar, por supuesto, ¿ya? Él es un copista, el copista, perdón, de esta obra y que se creó durante buen tiempo, se creyó durante buen tiempo que era el autor, pero se descubrió que no, es Perabac, y está dividida en tres partes: el destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Ya? Esas son las tres partes del Cantar del Mío Cid. Además, en este predomina la figura literaria del epíteto. ¿Alguien se acuerda qué es el epíteto? Ujú. ¿Nadie se acuerda qué es el epíteto? El epíteto es una figura literaria muy importante. Recuerden que en San Marcos, sobre todo en San Marcos, viene siempre preguntas de figuras literarias. El epíteto, apúntalo por si no lo tienes, ¿listo? El epíteto es un adjetivo inherente del sustantivo. Eh, por ejemplo, sol brillante. El brillante es obvio, ¿no? Porque si no fuera brillante, ya no sería sol, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? En el caso del music, siempre el bendecido de Dios, términos así, el que nació en buena hora, siempre utiliza epítetos. El teórico que justamente hace la división de las partes del cantar del music es Ramón Menéndez Pidal. Y hay dos espadas muy importantes que van a aparecer en la obra: colada y tizona. Su métrica es irregular y su rima asonante. ¿Ok? Ujú. Muy bien. En base a eso, hay que tener en cuenta que esta obra va a presentar tres partes, como te dije: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Cada una de esas partes va a narrarnos los hechos que históricamente se pasaron. ¿Ya? Mira, acá te he dejado un breve resumen, de repente para que lo puedas utilizar. Tómale foto, screenshot, en donde te va a contar en el primer cantar, el destierro, que el rey destierra a Rodrigo Díaz de Vivar, que así se llamaba el Cid, porque lo acusan de haber robado las parias, ¿ya? Las parias en los impuestos. El Cid es desterrado, pero en su destierro, después de dejar a sus dos hijas, Elvira y Sol, y a su esposa Jimena, Rodrigo parte a la batalla y logra vencer al
conde de Barcelona, Ramón de Berenguel, apoderándose así de la espada colada y generando que Rodrigo consiga muchos logros en cada batalla. ¿Ya? Hasta que en el primer cantar se le ocurre ir a Valencia. Es en el segundo cantar donde recién se da la toma de Valencia y Rodrigo recibe entonces, ahora sí, el perdón del rey a orillas del río Tajo. El rey ha pasado tiempo, no es que haya pasado unos días, ha pasado tiempo, ¿ya? Hace que Sol y Elvira se casen con Diego y Fernando, infantes de Carrión. Pero estos hombres no querían a las hijas del Cid y como eran nobles, solo estaban interesadas en el oro que Rodrigo tenía, lo cual luego va a generar en la afrenta de Corpes la segunda pérdida del honor. Rodrigo, como cuida a Valencia para que no vuelva a ser capturado por los moros, se enfrenta a Rey Búcar y logra ganar la espada tizona. Por otro lado, los infantes de Carrión sienten que Rodrigo los menosprecia y deciden vengarse a su manera, ¿no? Y atacan a sus hijas, las golpean y las abandonan en el rovedal de Corpes. Por eso se llama la afrenta, la ofensa de Corpes. Las hijas sobreviven y Rodrigo llama a un juicio. Se hace un juicio contra los infantes en la ciudad de Toledo, donde al final Rodrigo demuestra su valía y los infantes mueren. Lo que sabemos es que luego llegan dos nuevos infantes de Navarra y Aragón, quienes piden en matrimonio a las hijas del Cid, generando así que Rodrigo más adelante en un futuro se emparente con los reyes de España. ¿Ok? Y así termina el cantar del Neosic. Profesora, ¿y cómo muere Rodrigo? No sale, no aparece, solo nos cuentan esos datos. ¿Cuáles son las dos pérdidas del honor? La primera, cuando acusan a Rodrigo de robo y, bueno, obvio, es desterrado. Lo recupera el honor cuando es perdonado a las orillas del río Tajo. La segunda vez que pierde el honor es cuando golpean a sus hijas y lo recupera en las Cortes de Toledo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Chicos, ¿alguna pregunta, duda? ¿Todo bien para continuar? Si no, perdón, que continúe. ¿Sí? ¿Alguien que me escriba, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden, escriban a través del chat o utilicen el esto. Muy bien, gracias Abigail, gracias. Vamos a continuar entonces. Ya está, vamos a ver en dónde estamos. Ya, vamos a retroceder. Listo. Después del medioevo, llegamos al famoso siglo de oro, entre los siglos XVI y XVII. ¿Ya? El siglo de oro español es la época de mayor esplendor político, social, económico, cultural, literario que se desarrolla en España. Está dividido en dos corrientes, Renacimiento y Barroco. Profesora, ¿y por qué España estaba en tan buen lugar? ¿Ah? ¿Por qué España estaba en tan buen lugar? ¿Por qué tenía tanto poder? Obvio, mira qué ocurre acá. Mira la imagen que está ahí. ¿Qué representa esta imagen? La ¿Mm? conquista de América. Correcto. Es por eso que España estaba a tan buen nivel, porque tenía las colonias. Y como bien sabes, nosotros, como fuimos colonia, el Perú, México, Perú y México, sobre todo, más el Perú, eran nuestro oro, nuestra plata, era llevada a España, a los reyes. Por eso que España vivió un gran auge económico-social. ¿Ya? Ahora, en el Renacimiento, por contexto histórico,
En el siglo XVI tenemos partes de lo que fue el gobierno de los Reyes Católicos, las colonias de América, el gobierno de Carlos I o también llamado Carlos V. Recuerda que él decía, en mis dominios nunca se oculta el sol, porque cuando el sol se ocultaba en España, en América, pues el sol aparecía. También comenzamos con la reforma de la iglesia. Aparecen los pensamientos de Martín Lutero, Ítalo Calvino, que criticaban a la iglesia, y aparece el gobierno de Felipe II, que va a hacer, pues, va a hacer que España se vuelva en el brazo armado de la Iglesia Católica, dando paso así al siglo XVII, perdón, y el barroco, la famosa contrarreforma de la iglesia, en donde aparece lo más trágico de todo, la Santa Inquisición. Además, España se lanza contra Inglaterra, ¿te acuerdas? La reina Elizabeth. Y se da la gran guerra entre Inglaterra y España, en donde todos le apostaban a España que habían hecho una gran inversión en la creación de barcos. Pero lamentablemente para España la naturaleza le juega en contra y se da la destrucción de la Armada Invencible, generando luego una crisis en España, crisis que va a arrastrar durante mucho tiempo, tal como lo vamos a ver el día de hoy. Vamos bien, chicos. Yo sé que es un montón de información y también sé que la parte histórica de repente, uy, profesora, no me sé la historia, profesora. Es normal, pero ya vas a ir aprendiendo. Hay que recordar un dato muy importante, que la literatura, muchachos y muchachas, está muy pegado a la parte de la historia, ¿ok? A la parte de la historia. No te olvides, ¿sí? Entonces, mucho de lo que ocurre en la historia del mundo va a afectar a las obras literarias. ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos a estar aquí bien? Todo bien. Muy bien, avancemos entonces. Un ratitito, vamos a avanzar. Entonces, ahí, perdón. En el siglo de oro vamos a tener muchas características. Por ejemplo, tenemos que el Renacimiento y el Barroco tienen sus propias características, pero que quede claro algo, ¿ya? Lo que pasa en el Renacimiento sigue pasando en el Barroco, solo que ahora se le da un fondo diferente. Por ejemplo, en el Renacimiento tenemos que el Renacimiento, como nace en Italia, los españoles van a hacer una imitación a lo italiano, además de la influencia grecolatina, los mitos, el uso del soneto propio de Italia, cuatro estrofas, dos cuartetos, dos tercetos, en endecasílabo, la égloga también creado en Italia, canto de pastores, la silva, el uso del verso endecasílabo popularizado por Dante Alighieri en su Divina Comedia, también italiano, ¿te das cuenta? Hay mucha influencia de lo italiano en España. Los temas son la naturaleza, el amor y el destino. ¿Ya? Los temas recurrentes en el Renacimiento son la naturaleza, el amor y el destino. La naturaleza es vista como la creación más hermosa de Dios. El amor es aquello que puede equilibrar o desequilibrar el mundo. ¿Cómo, profesora? Claro, cuando tu amor es correspondido, encuentras un equilibrio. Pero cuando tu amor no es correspondido, no importa que estés en el lugar más bello, tú sufres porque ella o él no te ama. Y el destino. El destino está pegado, está ligado a que el hombre presenta la capacidad, ¿ya? La capacidad de, de poder cambiar. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Vamos bien?
vamos bien, entonces. Y también tenemos los tópicos creados en Roma todavía, por italianos, por supuesto, ¿no? El tópico del locus amenus, que describe la naturaleza, ¿ya? El Beatus Sile, que elogia la vida campestre, y la del Carpe Diem, que te dice, vive el día, no confíes en el mañana, disfruta ahora que puedes, disfruta ahora que puedes, mis queridos, porque el mañana de repente nunca pase o de repente no llegues como debes. Ok. Por supuesto, estas características van a seguir desarrollándose en el barroco, ¿ya? Estas características van a seguir desarrollándose en el barroco, pero en el barroco se le va a dar mayor prioridad a un estilo mucho más recargado, más culto, más elegante. Tenemos el uso de contrastes, o sea, en las obras, si hay, Katy, alguien que represente la belleza, también tiene que haber alguien que represente su contraparte. ¿Cuál sería la otra contraparte de la belleza? A ver, pensemos. La fealdad, por supuesto, muy bien. Si hay alguien que represente el amor, va a haber alguien que represente qué cosa, el odio. Si hay alguien que represente la luz, tiene que haber alguien que represente la oscuridad. Por supuesto. ¿Ya? También encontramos el uso de alusiones mitológicas. Que quede claro que los barrocos no te van a decir, oye, estoy hablándote de Medusa. No, te dicen así, mira, escúchame, ¿ya? Escucha. No te mencionan, hoy te voy a hablar de Zeus. No, te mencionan como versos muy elegantes, muy sofisticados, que te digan, ¿no? Y yo quedé como yo quedé no, y aquella cuyos cabellos serpientes tenían y cuya mirada paralizaba al mundo. ¿Quién es? ¿Quién es? No te lo dice directamente, pero ¿quién es? Aquella cuyos cabellos eran de serpiente y cuya mirada paralizaba al mundo. Sí, Medusa. O sea, acá hay un gran uso de alusiones mitológicas y apela a tu conocimiento. ¿Qué pasaría si tú no sabes de mitología griega? ¿Podrías entender? ¿Pensamos? ¿Qué dices? No, es por eso que el barroco estaba decidido, ¿ya? Estaba decidido para, para gente culta. No cualquiera puede leer una obra barroca. Y eso, tómenlo bien claro. Cuando uno lee una obra barroca, tiene que ser muy avispado, saber mucho de mitología griega, tener un gran conocimiento, mucha imaginación. ¿Por qué? Porque las figuras literarias que más se utilizan son el hipérbato, que es la alteración del orden de las palabras, la metáfora, la madre de todas las figuras literarias, ¿no? La que va a generar va a comparar y reemplazar. La imaginación es básica, por eso te digo. La hipérbole, la exageración, la antítesis, la contradicción de palabras. ¿Ok? Entonces, de ideas. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de leer una obra barroca. No cualquiera puede leer. Y no te sientas mal si un día te mandan a leer una obra de Góngora y lamentablemente no lo entiendes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente todavía capacidad lectora no lo tienes y tienes que ir mejorando.
Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Correcto. Avanzamos entonces y llegamos, si no me equivoco, si mal no recuerdo, vamos a borrar esto, a las obras. Tenemos, por ejemplo, en el género lírico, a los de Renacimiento. Los de Renacimiento son la escuela italiana y la escuela salmantina. Ellos dos, Garcilaso de la Vega con sus églogas, ¿no? Pero los del barroco, los bravos de los bravos, los que nadie entiende y la gente llora cuando los lee, son Luis de Góngora en la escuela culterana y en la escuela conceptista a Francisco Quevedo. Son los más bravos. El más bravo de todos es este de acá, Luis de Góngora. A veces nadie lo entiende. Hay que tener mucha creatividad y mucho conocimiento de la mitología. ¿Ok? Así que si un día te toca leer algo de Góngora y no lo entiendes, no creas que tú eres bruto, no, sino que en verdad necesitas leer más. ¿Ok? Avanzamos al siglo de oro. En el siglo de oro aparece también la narrativa, ¿no? La narrativa representada por, aquí si te das cuenta, la imagen de quién. ¿Quién sería, quién representaría esta imagen? Uy, ¿qué pasó? ¿Quién representaría esta imagen? ¿Mm? Un hombre que se golpea contra un poste y un niñito aquí, mira, y el niñito aquí. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Nadie? Sería que el hombre está yendo a una batalla y un niño está apreciando de lejos. Ya, no, son dos imágenes en una. La que he señalado primero, ¿cuál sería? ¿Nadie? Obra literaria, chicos, de repente las leí en el cole. ¿No te suena? Ya, bueno, de repente no te suena. El de al lado, el que anda el hombre en una batalla, pero que es recontra flaquito, en un caballo también flaco. ¿Quién podría ser? Señor de los Milagros, muy bien. El Quijote, muy bien. El siglo de oro se va a repartir también en la narrativa y aquí tenemos justamente eso. Un ratito voy a borrar. Listo. Por un lado, esta figura que ves ahí es la de Lazarillo de Tormes. Y por el otro lado tenemos al Quijote de la Mancha. En el Renacimiento aparecen las diferentes novelas, la novela pastoril, la novela bizantina, la novela de caballería y la novela picaresca, que es propia de España, autobiográfica, crítica y con capítulos inconclusos. Y ahí tenemos, por supuesto, la famosísima novela de Lazarillo de Tormes, ¿no? El pobre Lazarillo de Tormes que solo buscaba sobrevivir, cuyo tema es el honor y la pobreza. Está dividido en un prólogo y 7 tratados, lo que en esa época se le llamaba como capítulos. Fue publicado en 1554, si no me equivoco, en Amberes, Burgos y Alcalá de Henares. El Lazarillo de Tormes nos va a contar sus peripecias a través de 9 amos después de que su padre muriera, su madre se metiera con un esclavo y lamentablemente fuera castigada, y Lázaro tiene que vivir con el ciego, su primer amo, quien lo va a maltratar, pero que le va a enseñar la vida de ser astuto, un pícaro. Luego viene el clérigo que no le da de comer, el escudero, el único amo al que Lázaro quiere y incluso mantiene, porque el escudero es pobre. El fraile es quien le regala los primeros zapatos, el buldero, el que vendía las bulas papales falsificadas, el capellán que le da el primer trabajo, claro está, el pintor de panderos también, el alguacil, con el que trabaja solo una vez, un día, porque lo abandona debido a la salud. Y por último, el arcipreste de San Salvador, que le hace casarse con su criada, pero que todos comentan que Lázaro es santo cachón. Sí, que su criada y el amo tienen una relación clandestina y que Lázaro solo es la tapadera. Pero a Lázaro no le importa. ¿Por qué? Porque precisamente habiendo vivido todo lo que ha vivido y ahora teniendo casa, comida, un trabajo, pues Lázaro ya no quiere.
volver a eso. Muy bien, eso sería el Lazarillo de Tormes. ¿Preguntas, dudas en cuanto al Lazarillo de Tormes? Tenemos también a Miguel de Cervantes Saavedra. Él representa el barroco. Él es el autor de la obra Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Miguel de Cervantes Saavedra, llamado el Manco de Lepanto, iniciador de la novela moderna. En el estilo cervantino podemos encontrar que se utilizan diferentes tipos de habla dependiendo del personaje. Si el personaje es un noble, obvio, tiene que hablar con un lenguaje culto. Si el personaje es un campesino, ¿va a hablar con lenguaje culto? No, profesora, sino que su lenguaje va a ser un lenguaje más simple. Exactamente. Miguel de Cervantes Saavedra nos plantea eso. Ahí hay algunas de sus obras, pero también tenemos la de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Sabes? Alonso Quijano, después de leer tantas novelas de caballería, se vuelve loco y se nombra caballero. ¿Ok? Se nombra caballero. Y comienza a pasar diferentes peripecias. Solo al final de su vida, él recupera la razón y se da cuenta de que en verdad no es un caballero, que su nombre es Alonso Quijano y muere. Eso es Don Quijote de la Mancha. También en el Siglo de Oro aparece el género dramático, aparece el teatro. Tenemos el teatro popular representado por Félix Lope de la Vega y el teatro cortesano por Pedro Calderón de la Barca. Ellos son los grandes teatristas. Para el examen de admisión de San Marcos hablamos de Pedro Calderón de la Barca y de La vida es sueño, ¿ya? En donde se presenta pues el hecho de que el hombre tiene la capacidad de crear su propio destino. Ok. Sí, Luis, el teatro venía desde hace mucho más tiempo, pero no tenía una forma completa, ¿ya? No había pues una normatividad. En España, claro está. El teatro viene desde la época de Grecia y Roma, obvio. Pero en España, porque estamos hablando del caso español, su teatro era un teatro muy incipiente, ni llegaba a los niveles de los griegos. Recuerda que en esa época mucha de la información greco-latina se mantenía también oculto debido a los problemas que hubo con la iglesia. Entonces, el que inicia el teatro español es Félix Lope de Vega. ¿Ok? Muy bien. Volviendo. Ay, espérate, mejor lo hago así. Uy, volvemos acá y salimos del siglo de oro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta del siglo de oro? Pregunta, criaturita, pregunta, vamos, pregunta. ¿Mm? ¿No? Todo bien. Bueno, el neoclasicismo se da en el siglo XVIII. ¿Ya? El neoclasicismo busca volver a la razón que habíamos dejado un poco en el barroco, porque el barroco, ya te dije, era mucha imaginación. El neoclasicismo no viene en el examen de admisión. Vamos a tachar los que no vienen, ¿ya? El neoclasicismo no viene en el examen de admisión, por eso la profesora no te lo va a plantear, simplemente te lo digo para que sepas cómo se desarrolla la literatura históricamente, ¿ya? Pero el neoclasicismo es razón. ¿Ya? Búscalo la razón, hay normas, se vuelven más normativos que el mismo Aristóteles, ¿ya? Y tienen como testimonios por conveniencia. Ahora bien, ¿quién tampoco viene en la literatura española para el examen en San Marcos? Es este, realismo. Pero sí viene el romanticismo. Así que vamos a ir a romanticismo. Entramos en el romanticismo. El romanticismo se da durante el siglo XIX.
ya la primera etapa del siglo XIX, aunque en España llega tardíamente. En España, mira, llega alrededor de 1831, a mediados de la primera parte del siglo XIX. ¿Ya? Recuerda que el romanticismo nace en Alemania a fines del 18, pero se desarrolla en Francia y de ahí para todo el mundo. ¿Qué pasaba en España, profesora? En España se había vivido la invasión napoleónica. ¿Te acuerdas que en el siglo de oro yo te dije que España había entrado en crisis? Pues sí, pues España entra en crisis. Y como entra en crisis, los otros países europeos comienzan a asumir más poder. Además que poco a poco comienza a perder sus colonias. ¿Ya? Aquí se da lo primero. Se da la famosa invasión napoleónica, sí, Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Él invade España y se da la guerra de independencia en 1814, cuando Napoleón, que había dejado a su hermanito Pepe Botella, José Bonaparte, muere. En el resto de las colonias de España, pues tampoco estaban muy contentos y se había dado en las Cortes de Cádiz una redacción de la primera constitución española, lo cual va a generar o va a motivar las ideas independentistas en toda América. ¿Ok? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en España? Uy, una de las características propias del romanticismo es esta subjetividad, esta pasión sobre razón. Cuando uno se enamora, cuando uno se apasiona de alguien, uno pues es pasión, piensa en lo subjetivo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Ahí está el predominio del yo. Idealizas, fantasías a la persona amada. Hay una rebeldía porque quieres amar libremente, gritar tu amor a los cuatro vientos, pero lamentablemente es romántico. Adriana, el romántico es aquel que nunca se va a quedar con la persona amada. ¿Eres profesora? ¿En serio? Sí. Pero profesora, no es justo. Así es la vida. Dime tú, Adriana, la, te pregunto, ¿no? Por si acaso. También cualquier caballero o dama que quiera participar. ¿Qué historia de amor grande, de las que han transgredido las barreras del tiempo, tiene un final feliz? ¿Mm? Más, las grandes historias de amor, eh, las grandes historias de amor, mis queridos estudiantes, son aquellas que no tienen un final feliz. Y tú la vas a descubrir. ¿Por qué? Porque tú vas a descubrir de que cuando seas viva, salgas, te enamores, que aquellas historias que nunca vas a olvidar o que siempre vas a recordar son aquellas que nunca llegaron a darse. Y Marcelo me dirá, profesora, pero la Bella y la bestia muere. La verdadera versión de los hermanos Green, la bestia muere, mi querido Marcelo. La sirenita, me dirás, Marcelo, la sirenita muere. Eso es Disney estafando. Abigail, Romeo y Julieta mueren. Si ese es el epítome del romanticismo, ya sabes, prepárate para morir.
Mm, a ver, ¿qué me dicen? A ver, me han escrito un montón. A ver, Durmiente, a verdad, sí, las novelas, pero se mueren muchos. Por ejemplo, también Rapunzel, sí. Ni si estoy enamorado. Marcelo, no sé, bueno, si estás enamorado, yo no te juzgo, no te puedo juzgar, pero es que mira, el amor va cambiando constantemente, el amor no siempre va a ser ese sentir de locura, va a llegar momentos en que se va a agotar, depende mucho de cómo se va construyendo. Si tú quieres un amor de esos que todo el tiempo sea flores, velitas, nunca vas a darse. ¿Por qué? Porque el constante trajinar, las relaciones, el estudio, hace que poco a poco eso vaya diluyéndose. Entonces, como te digo, es necesario la construcción. Claro, es con todo el proceso. Pero acá, este romanticismo que nos plantea en la literatura, por eso te digo, si tú planteas un amor así como en las obras literarias, nunca lo vas a conseguir, papi. Nunca, mami. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que va a venir el príncipe azul y va a dejar el mundo por ti? ¿Tú qué crees? ¿Que va a ser tu jardín? ¿Que va a cambiar por ti? Eso es falso, de todas las falsedades. No, no, hija, no reacciona. El monstruo con el que estás, ese Chucky, el guachiturro, el microbusero, con todo respeto de los microbuseros, sino me refiero a que tú puedes estar con el chico malo que tú vas a cambiar porque te va a amar y va a cambiar y no te va a ser infiel y te va a ti a querer y te va a adorar y tú vas a ser su diosa y todo eso, eso no, no va a cambiar por ti, tiene que cambiar por él. Sí, querido, las personas pueden cambiar, pero no es por ti. No creas que yo lo voy a hacer cambiar. No, él tiene que tener las ganas de cambiar. Si no, y también eso no significa que tú vas a estar ahí aguantando que él cambie. No va a cambiar, va a cambiar. Te humilló, te engañó, te puso los cachos, te lastimó emocional, físicamente. Y tú no vas a estar ahí esperándolo, ¿no? ¿O qué eres? Hincha. Aunque los románticos son hinchas, pues los románticos son eso. Los románticos se aferran, aguantan, y cuando no pueden tener, utilizan esto que se llama la fuga del mundo circundante, el suicidio. Todos queremos un amor como Romeo y Julieta, dicen por ahí. Yo no quiero que la persona que ame muera. Y tampoco quiero estar ahí aguantando todo, porque tampoco es bueno. Lo que pasa es que nos han hecho creer que el amor es aguantarlo todo, y no es así. Sobre todo a las chicas, ¿ah? Sobre todo a las chicas. Les han hecho creer de que la mujer aguanta todo. Eso no, no. Y los hombres dicen, no, la mujer me tiene que tener porque yo la amo. Hay cosas que ya no son así. Cambia, cambia. Y vamos a mejorar poco a poco. Ok, sigamos hablando de romanticismo dentro de la literatura. El romanticismo también se asocia con el paisajismo. Cuando tú estás enamorado, dice ahí en las obras literarias, está feliz, el sol va a brillar, pero cuando el personaje principal está triste, va a llover. ¿Ok? También se da una idea de identificación con su patria, por eso
se desarrolla el costumbrismo, también una valoración de la Edad Media, sobre todo en España. Rechazo a lo neoclásico porque es razón y el romántico es pasión. Hay una atracción por lo nocturno, lo misterioso, y se va a desarrollar el teatro y la poesía. Ok, muy bien. Hasta aquí, ¿vamos bien? Señorita, no las leo, señoritas. Más leo a tus compañeros varones y no es que yo quiera decir, quejarme de que tus compañeros varones están hablando, pero estamos bien, señoritas, están bien. Sí, Miss. Estamos vivas, profesora. Todavía estoy acá. Miss, Ya, dime. Ah, ¿es alguna pregunta o sí, Miss? Ya lo leí, estamos bien. sí, Miss, está. Estamos bien. Listo. Muy bien. Ya saben que me pueden hacer cualquier pregunta a través del chat en relación a la literatura, por si acaso, ¿ah? Listo. Vamos a continuar. Y aquí vamos a mencionar algunos autores. Tenemos en España porque recuerda que estamos hablando del caso español, no estoy colocándote al resto de autores de romanticismo universal. ¿Ah? En España tenemos a José de Espronceda, el estudiante de Salamanca, Mariano José de Larra con artículos costumbristas, Ángel Saavedra, el duque de Rivas con don Álvaro, la fuerza del Sino, Rosalía de Castro con cantos gallegos y el iniciador de todos, José Zorrilla con don Juan Tenorio. De ahí sale el famoso término del don Juan. El hombre mujeriego, el que va detrás de una, otra y seduce, engaña, promete la luna, las estrellas, bajárselo y ponérselo a sus pies, pero les baja otra cosa, no te voy a decir qué. Ese es el Don Juan. A ver, Miss me dice, a ver, antes de pasar al siguiente, profesora, no es la mujer la que acepta o rechaza al hombre como su pareja, es por eso que a algunos hombres le da depresión por eso. Sí, pero también hay relaciones que también son muy tóxicas, en donde la mayor veces, no digo que siempre, Luisito, si te ha tocado a ti la mala suerte, lo siento mucho, pero la mayor cantidad de veces es según encuesta, es la mujer la que entra tóxicas y la que queda peor parada. Pero también, por supuesto, hay casos en que es cierto, eh, el hombre es rechazado, pero yo creo que uno tiene que aprender a superar el rechazo, hijo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Yo pregunto, ¿no? O sea, tú te declaras y la chica te dice que no, es no, pues, ¿qué te queda? Aceptas, no te queda de otra. Profesora, pero ella debe quererme. No, nadie tiene por qué quererte. Que quede claro, nadie tiene por qué quererte. Las únicas personas que te pueden querer, bueno, ya que se sientan así, es tu madre, ¿no? Y eso, nadie tiene por qué quererte. Imagínate, o sea, tantas personas quieren a una chica, como 8 chicos que quieren declararse, la chica no va a decir a todos sí, ¿no? Tiene que elegir a quien quiera. No, lo digo, yo no estoy hablando de ti, Luisito, estoy diciendo de manera general, por favor, Luis, no te lo tomes a personal. Y en algún momento, claro, claro, por supuesto, en algún momento a todos nos ha pasado que la persona que nosotros queremos no nos quiere. Lo que tenemos es que aprender a superarlo, a aceptarlo. Y ya llegará la persona que nos quiera. Una vez una amistad me dijo, mientras tú lloras por ese puntos suspensivos, de repente hay alguien que está llorando por ti. Y es cierto, a veces nos enfocamos tanto solo en una persona que no vemos más allá. Y de repente hay alguien que nos quiere con todo. Así como tú lloras por él, yo lloro por ti, dice una vieja canción. Ay, qué feo, Marcelo. No, si él tenía su pareja y era mi pata hermano, mi hermanote. Hasta ahora sigue siendo uno de mis mejores amigos. Soy la madrina de su hija.
Qué feo, Inés. Ustedes, oye, los hombres son así, ¿no? No pueden creer en una amistad sincera entre hombre y mujer. Qué horror con ustedes, de verdad, chicos. Ya saben, ya. Por favor, chicas, si conocen a acá alguno de tus compañeros, ya saben que no pueden decir vamos a ser amigas, porque si no, van a creer que ya son pareja. Sí, la verdad es que sí, ¿ah? Mucho, mucho chipeo nada más ustedes, de verdad. Muy bien, vamos a continuar. Y aquí tenemos al más grande romántico de todos en España. El gran, el extraordinario, míralo, 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 espectacular, churro papacito, Gustavo Adolfo Bécquer, máximo representante del romanticismo español. Su musa, Julia Espín. Eh, Su amada, con la que va a tener un romance de... y dicen que lamentablemente el romance va a acabar y a los 6 meses él se casa con otra. Así son los hombres, así son, digo, no todos, no todos, pero así son la mayoría. Pero a pesar de que estaba casado con otra, ¿sabes qué hacía? Le escribía poemas de amor a su ex, imagínate, qué feo. No, sí, estaba guapo, Marcelo, tienes razón. Entonces, ese es el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Ah, lo que pasa es que Bécquer era, o sea, era pintor también, por si acaso. Bécquer era todoterreno. Ah, muy bien. Ok, digamos, entre sus obras tenemos leyendas. Las leyendas son historias ambientadas en la Edad Media en España. Posee alrededor de 19 leyendas y tiene como temas la mujer como ente de perdición. Sí, sí, siempre echar la culpa a la mujer, siempre. ¿Y dónde está su responsabilidad de ellos? Luego tenemos la Jorca de Oro, un extraordinario, una extraordinaria leyenda. Pero, ya que estamos hablando de romance, de amor, las rimas, pues las rimas, o el famoso libro de los gorriones, que era el nombre con el que el autor lo quería poner, pero lamentablemente, como muere, sus amigos le colocan el nombre de rimas, ¿ya? Verso sencillo y corto, temas, la inspiración, el amor y el desengaño. Son recurrentes en sus poesías. Hay el uso de figuras literarias del hiperbatón y del hipérbole. Por ejemplo, mi querido Marcelo, Luis, apunta, apunta. Si tú ves en algún momento, no ahorita, ¿no? Eh, si tú ves a la chica que te gusta, tu crush, todavía no, porque como dice Luis profesora, yo tengo 13 añitos, soy un bebé que estoy ahí en mi casita y no miro a nadie más, solo pienso en estudiar, aprobar y jugar Dota. Eh, o sea que soy inocente, a eso me refiero, hijo Luis, ya sé, ya sé. Ah, pero algún día te vas a enamorar y ya tienes los versos. Te voy a dar el verso que dice así, ¿no? De repente tu crush ese día te habló. Hay un poema para ti que dice así. Hoy la tierra y el cielo me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. O de repente otro verso que dice así. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Ay, no se quedaría por un beso. Becker. Pero lamentablemente, como bien te dije, el amor está unido al desengaño. Y vas a encontrarte en algún momento con personas que de repente quieres mucho, pero lamentablemente por los caracteres que cada uno tiene, hace que choquen.
y terminan. Por eso, ¿no? Y hay un poema que dice así: tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía tu poder. Tenías que estrellarme o abatir. No pudo ser. Tú hermosa, yo altivo, acostumbrado uno a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque. No pudo ser. Y es que a veces es así. El amor es algo que no se puede controlar. Y a veces el amor, ya, te puedes separar amando, pero lo más triste es cuando tú amas, confías en esa persona y esta persona te engaña. ¿Te imaginas? Te engaña. Así como Shakira, a Shakira le metió los cachos Piqué. Maldito Piqué. Ahí está ese poema que dice: me ha besado recatándose en la sombra, sellando con un beso su traición. Los brazos me echó al cuello y por la espalda partióme a sangre fría el corazón. Y ella prosigue su camino, feliz, risueña, impávida. ¿Por qué? Porque no brota sangre de la herida, porque el muerto sigue en pie. Sí, porque tú puedes decir, profesora, me ha matado, en vida me ha matado, yo estoy aquí vivo, pero en verdad no estoy, solo pienso en ella. Algún momento de repente dirás, pero por favor, supéralo ya pronto, no te enganches más. También, también hay otro poema que dice así, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas. ¿Qué más? ¿No se acuerdan? Ay, no se acuerdan. Ay, qué mal. O sea, tienen que estudiar, por favor, ¿ah? Cuando dice, a mí me gusta la parte final de ese poema, cuando dice, ¿no? Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante tu altar, como yo te he querido, mujer, desengáñate, así no te querrán jamás. Ok, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? No, no me vayas a escribir, profesora, ¿por qué no me quiso? Porque eso yo no lo sé. Preguntas, dudas sobre la clase, sobre el tema de romanticismo, sobre todo. No fue culpa mía, ni tampoco tuya. ¿Ya? Pregunta. ¿Los poemas lo puede hacer cualquiera? Sí. Los poemas pueden hacerlo cualquiera, pero la verdad, darle el sentido, las figuras literarias correctas a alguien que tiene buena gramática, buen conocimiento de la literatura y también el sentimiento. El sentimiento es algo que nace. O sea, yo puedo hablar de amor, pero ¿qué pasa si yo no siento amor? Mi poema no va a transmitir nada. Sí, Luis. A ver, Luis me escribe, profesora, ¿por qué no me ama? Me dijo un amigo, y yo le dije, ay, Dios mío, por favor, Luis. El romanticismo tiene una tendencia pegado a lo trágico, sí es cierto. A ver, ojalá, ojalá. Y si no, como dice Miley Cyrus, escríbete poemas tú, mami. Yo también me puedo enviar flores. Yo también me puedo sacar a pasear y a bailar y escribir mi nombre en mi arena. Sí, tienes que ser empoderada, empoderada.
Por supuesto. A lo Mayri, anda, escuche la canción de Miley Cyrus, la que se llama Flowers. Escúchala, escúchala. Si no, haz la clásica, la que dice Shaki. La que dice Shaki, ¿sabes cuál es la que dice Shaki, no? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Claro, ahí aprovecha. Cuando tengas malas penas de amor, aprovecha ahí y escribe poemas. Te salen. Pasa, pasa. O sea que cuando dice las mujeres facturan, el hecho de que no se quedan ya llorando en el rincón. No te quedas llorando en el rincón porque te han dejado, no te sientes mal, sino que tienes que salir adelante y si puedes a través de ese despecho, ese dolor, crear algo nuevo, mejor todavía. Y que te dé plata, mejor todavía, Luis. No sé, hijo, eso tendríamos que ver. Ahí sí yo, Marcelito, no sé. Muy bien, vamos a dejarlo aquí, el tema. Preguntas, queridas criaturitas de Dios. ¿Ninguna? No, Miss, todo está claro. Entendido. Muy bien. Vamos a hablar, profesora, ay, perdón, me equivoqué. Vamos acá. Profesora, generación del 98 no viene en el examen de admisión, por lo menos que yo sepa. Si es que me estoy equivocando, avísenme, ¿ya? Porque hace tiempo que no veo esta parte ya. La generación del 98 no viene, pero sí te puedo decir que es la generación del desastre. El año en que España pierde sus últimas colonias en ultramar. España ya no tiene nada, nada, porque perdió sus colonias. Esa es la generación del 98, la generación del desastre. Y luego tenemos la generación del 27. La generación del 27, o también llamados los hijos o los nietos del 98, es llamada también la generación de la dictadura. Y esta generación se une con el fin de conmemorar los 300 años de muerte de Luis de Góngora y Argote. Se da también la guerra civil en España y se ve la influencia de la vanguardia. Estamos hablando de 1927, 1927. Entre las características de esta generación del 27, vamos a tener que mezcla lo culto y lo popular, se valora a los autores del siglo de oro y se desarrolla el género lírico y dramático. Además, que también nos pone en la presencia de los ismos, surrealismo, ultraísmo y creacionismo. ¿Ah? Surrealismo es el mundo de los sueños. El ultraísmo que te dice que la base de la poesía es la metáfora. Y el creacionismo que el poeta es un dios creador. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿por qué? Porque crea una realidad. ¿Ok? ¿Ya? Ok, avanzamos. Llegamos a la generación del 27. Llegamos a la generación del 27, que es un grupo de escritores muy importantes. Entre ellos tenemos a Vicente Alexandre, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Manuel Alto Aguirre, Pedro Salinas, Damaso Alonso, Luis Cernuda, Emilio Prado, Gerardo Diego y el el extraordinario, el fantástico, el más genial de todos, Federico García Lorca. ¿Ok? Es el más grande poeta de todos. El gran Federico García Lorca. Único, ¿ah? Espectacular. Federico García Lorca es considerado el líder de la generación, ¿ya? Presenta un estilo realista y moralizante
en donde revalora a los marginados. Para ellos, en esa época, pues eran los gitanos, los negros, los afroamericanos y siempre la mujer. Ya saben que la mujer siempre ha sido marginada de diferentes formas. El gran Federico García Lorca utiliza, sí, en el mundo la cultura afroamericana lamentablemente pues se le ha degradado. Luego tenemos el uso de símbolos como el cuchillo que representa la violencia, la luna que representa la muerte, el caballo que representa la virilidad. Profesora, ¿cómo que va a haber obras en donde aparece caballos? No, bueno, nosotros no vamos a ver el caballo dentro de la actuación, sino que el caballo se va a escuchar su relincho. Y aquel que monta el caballo tiene que ser alguien fuerte, poderoso, valiente, decidido, por lo que representa la virilidad. ¿Ya? También tenemos la lucha del hombre versus los códigos sociales. Acá lo que ata al hombre son qué dirán los demás. ¿Ya? Sobre todo eso los ata. El qué dirán. ¿Qué dirán? También vamos a ver la incorporación elementos musicales. Se incorpora a elementos musicales dentro de las obras teatrales. Y es que, la verdad, y es que hay que ser muy, muy, muy sinceros, las obras de Federico García Lorca son extraordinarias. ¿Ya? Son extraordinarias. Y decir que si él hacía poemas, novelas. Él escribe poesía y teatro. ¿Ya? Entre su poesía, el género lírico, tenemos Romancero Gitano y el famoso poema La Casada Infiel, de una temática erótica muy fuerte. También tenemos Poeta en Nueva York, en donde ya vanguardista recibe la influencia de la vanguardia y hace una denuncia al consumismo, la enajenación del hombre en la sociedad capitalista y materialista. Además, un lenguaje crudo, fuerte. Y aquí tenemos Oficina y Denuncia, uno de sus poemas, perdón, dentro de el poemario Poeta en Nueva York. En el género dramático vamos a encontrar Yerma, ¿ya? Yerma, en donde encontramos la tragedia Yerma, La casa de Bernarda Alba, otra tragedia, y la comedia Doña Rosita la solterona. La verdad es que mucho de comedia no es, ¿ah? No es comedia, es muy trágica. La verdad es que las obras de Federico García Lorca tienen una tendencia a dejarte un sinsabor muy grande. Pero una de mis obras preferidas, la que más amo, es justamente Bodas de Sangre. ¿Ya? Género dramático, especie tragedia, tema la pasión, la venganza y la muerte. En está basada en el crimen de Najar, un hecho que ocurrió. Y algo que hay que tener en cuenta es que Bodas de Sangre es una obra de tendencia realista, una obra espectacular, ¿ya? Muy, muy, pero muy bella. Es un obrón, ¿ya? Con diálogos espectaculares, con diálogos espectaculares. eh, Muy, muy eróticos, y una sensación de desamor increíble, en donde no sabes a quién apoyar porque hasta el malo te parece genial y el bueno es una obra muy bonita. Hasta aquí, preguntas, dudas.
¿Mm? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta hasta aquí? No, Miss. Muy bien. Entonces ahí estaríamos cerrando lo que es la literatura española. Esto es un pequeño repaso breve, ¿no? De lo que es la lite española. No hay ninguna pregunta, seguro, seguras. Por favor, recuerden que las clases se hacen más entretenidas y más divertidas cuando ustedes pueden opinar. Así que, pregúntame, querida criaturita de Dios. Ujú. Muy bien, estimados. Ah, el Cantar del Mío Sig se escribe en la Edad Media, mi amor, en la Edad Media. No tenemos bien las fechas, pero se dice que aproximadamente entre el siglo XII. Fecha exacta, 12 de tal día, no. Solo sabemos que fue en el 12, en el siglo XII. ¿Ok? Ya. Entonces, por favor, todos tienen su material, ¿sí? ¿Sí tienen su material? Por favor, vayan sacando su material para ir respondiendo estas preguntas. Ese es el material que se tiene que hacer, ¿no, tutor? ¿O es el que ellos tienen que hacer? ¿Tutor estará por ahí? El, Tutor. el que usted, bueno, el material que tienen los chicos son los mismos ejercicios que tiene que resolver con usted. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a buscar. Ya, vamos a buscar, vamos a buscar. Aquí está. Literatura. La literatura española. Vamos a resaltar acá. Son obras representativas del siglo de oro español, excepto, o sea, ¿cuál no es? El Cantar del Mío Cid. ¿Por qué? Porque el Cantar del Mío Cid se da en la Edad Media y aquí te está hablando del siglo de oro. ¿Ok? El siglo de oro es a partir del 15, del 16 al 17, mientras que la Edad Media es del 10 a, bueno, un poquito más hasta el siglo XV. Muy bien, continuamos. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Al reconocer la detallada descripción de la miseria en el entorno social de la época de la novela Lazarillo de Tormes, podemos afirmar que la novela picaresca es de tendencia realista, porque hay una crítica y te refleja la miseria del entorno social. ¿Ok? Muy bien. 2, casa. 3, ¿ya? Menciona obras del siglo de oro que pertenecen al género lírico. Esta, Églogas de Garcilaso de la Vega y Soledades de Luis de Góngora. 3 dedos. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí todos estamos bien? Confírmame. 4. Es un dato correcto sobre la generación del 27. Admiraron a Juan Ramón Jiménez y es cierto, se desligaron completamente de la vanguardista, falsazo. Su estilo poético evidencia que falsote. Destaca en el teatro, falsote. Al ser vanguardista, falsote. Lo verdadero es que sí admiraron, la generación del 27 toma como referencia a Juan Ramón Jiménez, que pertenecía a la generación del 98.
Ok, sigamos. Tenemos entonces aquí a la pregunta 5. No es correcto sobre bodas de sangre. Ya, dedo. El conflicto dramático está vinculado a la realidad. ¿Ok? Perdón, ¿qué dice? Está desvinculado, desvinculado. Recuerde que la obra Bodas de Sangre, como te estaba comentando, es una obra que tiene gran tendencia de realidad, porque se ambienta en un hecho que había pasado. ¿Ok? Mira, justamente, por una mirada un mundo, la 6, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué diera, por un beso. Clave, ¿a quién le pertenece? ¿De acuerdo? Yo te lo dije. Dime la clave. Muy bien, Gustavo Adolfo Becker. Son símbolos de Federico García Lorca. Esta, luna, caballo, navaja. Ahí está. En Bodas de Sangre, lo trágico se plantea cuando se establece la oposición entre el convencionalismo y la pasión. Lo convencional, lo que la sociedad te dice que debe ser y no es. 8 casa. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Tienen todos sus claves? Sí. Entonces avancemos. 9. Bodas de sangre, fusión de lo lírico y lo dramático, rememora el coro de la tragedia, uso de lo gracioso, eso es falsote. ¿Ya? Relevancia del personaje femenino, eso sí es cierto. Hay una fusión de lo lírico y lo dramático porque hay momentos en que la obra se canta. Correcto. Rememora el coro de la tragedia griega. Hay una especie de, remover, de decirlo. Pero realmente yo también voy igual. Sí, hay, porque hay un momento en que el coro, bueno, en que el grupo, ¿no? Hace una mención interesante. Cuando todo el coro grita. Sí, yo creo que esta es. 9 besos. Listo. 10. Sobre la generación del 27 es correcto, excepto que manifestar un lenguaje peculiar donde coexisten manifestaciones modernas con lo tradicional, eso es cierto. ¿Ya? Admiraron poetas cultos como Góngora, pero también asimilaron poetas, también es cierto. Admiraron, pero también, te dice lo incorrecto, ¿no? Exacto, correcto. Lírico. Sacaron el general. Ya. Sí, la 3. Solo 3. Eso es lo único falso. Beso. 11. Sobre el siglo de oro no es correcto. Siglo de oro. A ver qué nos dicen. En la etapa de apogeo de la literatura romántica española, falso. Romántica no es. Falso. Destacaron eh, en poesía Garcilaso de la Vega, narrativa Cervantes y de la Barca, yes. Las manifestaciones literarias del siglo de oro plasmaron el equilibrio clásico y la desmesura estilística. Qué maleado. Pero sí, es cierto, plasmaron todo eso. Buscaron un equilibrio, pero había una desmesura por la estilística, por querer que algo sea más bello. ¿Ok? A ver, la influencia de la poesía italiana solo se manifestó en el Renacimiento español. Eso es falso. También se ve en el barroco. También se sigue manteniendo en el barroco. En la poesía del barroco es notorio el estilo gongorino. Sí, esta es la clave. 11 casita. ¿Cuál de las siguientes leyendas no pertenece a Becker? La casa de Bernarda Alba, porque es una obra teatral de Federico García Lorca. Ok. Determina verdad o falsedad, Lazario de Tormes. Se habla de la honra y la pobreza, yes.
Si ambienta solamente en Salamanca, no, Salamanca y Toledo. Falso. El ciego y clérigo son personajes, sí, son personajes. Lázaro se vuelve un chico astuto y pícaro, sí. Al final Lázaro logra ser arcipreste, no, falso. Él trabaja para un arcipreste. 13 de eso. 20. Lee atentamente el siguiente fragmento. Bueno, 20, no sé si es 20, creo que es 14. ¿No? Creo que he equivocado acá. Lee atentamente el siguiente fragmento. Y perteneciente a qué literatura del siglo de oro. ¿A qué obra autor? Ya, llenóse la fantasía de todo aquello que leía en los libros. Ya, esto ya lo sé. Libros, cuando te dice de libros, ese es Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra Barroco. ¿Por qué? Porque ahí Alonso Quijano, después de tanto leer novelas de caballería, se cree un caballero medieval. Acá dice más, cuando dice acá, que en verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta. Entonces, ese del Quijote. Sobre el siglo de oro español podemos afirmar, Garcilaso de la Vega compuso poemas pastoriles, sí. La poesía y la narrativa del teatro estuvieron influenciados del Renacimiento y del Barroco, sí, también. 1, 2. 3. El estilo de Góngora fue satírico y burlón, falso. Eso es falso, este recontra falso. Eso es Quevedo. Quevedo era burlón. Recontra burlón. ¿Ya? Don Quijote de la Mancha es una novela, o sea, falso. Don Quijote de la Mancha es una novela de caballería. Por el momento es 1 y 2. En el teatro, Pedro Calderón de la Barca fue culto y filosófico, sí. Sí. 1 y 5. Ah. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parece brazos son las aspas volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursando en esto de las aberturas. Ellos son gigantes. Si tienes miedo, quítate. Si tienes miedo, quítate. Ya, si tienes miedo, quítate, dice acá. Ay, ¿dónde estoy? A ver, no todo. Si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¿Muy bien? A ver, la descripción que realiza Don Quijote sobre el movimiento, muy bien, una caballería, correcto. Muy bien. Ajá, muy bien, casa, correcto. Y ahí estaríamos terminando. Muy bien, chicos, el resto, la tarea sí es de ellos, ¿no? Para que ellos se lo lleven. O tengo que resolverlo todo. Hola. Tutor, tutor. Muy bien, hasta aquí estaríamos viendo esta parte muy importante. Bueno, la tarea es para la casa. Vamos a revisarla, ¿ya? Vamos a revisarla porque quiero ir enfocando algunas cosas, porque ya tú tienes las claves acá, pero siempre es bueno aclarar algunos puntos. A ver, tareita. Lee correctamente el siguiente texto y responde lo incorrecto. Era del año de la estación Florida. Esa es de Góngora. Soledad primera de Góngora. En que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y del sol todos los rayos de su pelo. Ah, te dice lo incorrecto. Vamos a decir lo incorrecto. Lo incorrecto, que quede claro. Te dice lo incorrecto. A ver, ¿es un fragmento de Soledad primera de Góngora? Yes. Se observa el estilo culterano. Sí. ¿Hay alusiones de mitología? Sí, acá te cuentan sobre Zeus que roba a Europa. ¿Ya? En el primer verso se observa un hipérbole, era del año de la estación Florida. No, acá hay una metáfora, año, estación Florida, es decir, la época de primavera. Entonces, acá esto es falso. Y del sol todos los rayos de su pelo, eso sí es una metáfora. Listo. Tarea 1D. 2. Ven acá, mozo, ¿qué comes?
Yo llegué a él y le mostré el pan. Tomó él un pedazo de 3, que eran el mejor y más grande, y dijóme, por mi vida, ¿qué parece este buen pan? Y como ahora dije yo, Señor, ¿es bueno? Sí, a fe, dijo él. ¿Dónde lo vistes? Si es amasado de manos limpias. No sé yo eso, le dije, mas a mí no me pone asco el sabor de ello. Y llevándolo a la boca comenzó a dar en él tan fieros boscados como yo en el otro. Sabrosísimo pan, dijo, por Dios, y como lo sentí, ¿de qué pie cojeaba? Dime prisa, porque le vi en disposición, si acababa antes que yo, sea comediría a ayudarme a lo que me quedase. A partir del fragmento citado del tercer tratado del Lazarillo de Tormes, selecciona la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Podemos observar cómo Lázaro descubre la real condición de su nuevo amo. ¿Quién? Esta es la historia de un escudero. ¿Ya? Y el escudero finge que es adinerado por su vestimenta, pero en verdad es pobre. Y por lo tanto, Lázaro, como trabaja para él, vive la miseria de él. Por lo que la clave sería dedo. Vamos bien, chicos, ¿sí? ¿Dudas? Pregúntame, dime algo, dime no, dime sí. ¿Vamos bien? Ya sé que la tarea es para la casa, mi amor, lo sé, pero vamos bien, quiero ir ayudándoles porque a veces hay temas que no se han profundizado y quiero ir guiándoles. Ujú. ¿Estamos bien? Ah, entonces avanzamos. ¿A qué autor le pertenecen las siguientes líneas? En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en lo más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas a caballo a buscar aventuras. ¿Qué obra es esa? ¿Qué obra es esa? ¿Mm? ¿Qué obra es esa? A ver, piensa, piensa. ¿Qué obra es esa? ¿Mm? ¿Ve, Luis de Góngora? No, es la de Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra. Y la obra El Quijote de la Mancha. Cuidado, por favor, ¿ya? 4. Determina a qué especie lírica pertenecen los siguientes versos. Nunca pusieran fin al triste lloro los pastores, ni fueran acabadas las canciones que el sol el monte oía, si mirando las nubes coloradas al tramotar del sol bordaba de oro, no vieran que ya pasado el día la sombra se veía venir corriendo apriesa ya por la falda espesa del altísimo monte y recordando ambos como el sueño y acabando el fugitivo sol de luz escaso su ganado llevando como si fuera recogido paso a paso. Esa es una égloga, chicos. La égloga es un canto pastoril, recuérdalo por favor, la égloga es un canto pastoril, ¿ya? Es un canto pastoril.
Es un canto pastoril, o sea, ambientado en el mundo de pastores que cuentan sus penas de amor. ¿Ok? Y la 5. Con respecto a la verdad o falsedad sobre las características de la generación del 27, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta. Acá me dice, sus integrantes se alejaron de la influencia ejercida por la vanguardia, falso. Manifestaron una confluencia en la poesía culta y popular, eso sí es verdadero. Se desarrolló a la par del movimiento ultraísta y su poesía es metafórica, también es verdadero. Su nombre surge como homenaje al tricentenario del nacimiento de Góngora, falso. Recuerda que es a la muerte de Luis de Góngora y Argote. Ok, aquí vamos a hablar de un fragmento en las 6 de Becker, que dice así, ¿ya? Rayo de luna. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento, o un cuento que se parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dando mis condiciones de imaginación. Y aquí se hace justamente la mezcla de elementos reales con situaciones imaginarias. ¿Ok? Eso es muy interesante. Ujú. También encontramos acá la presencia natural exotista de la relación. Tendencia. ¿Qué es lo que me pide? Vivienda basada con ¿qué característica de Becker? La presencia costumbrista le van a colocar acá. Sí, siempre lo hacen eso. A ver, vamos a mirar. La C. Estaba bien, entonces, como lo estaba diciendo. Entonces está bien. La C es la C. Lo está colocando. Ok. Acá dice 7. Con mi llorar las piedras enternecen su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan. Las aves que me escuchan cuando cantan con diferente voz se condolecen y mi morir cantando me adivina. Este es el fragmento de Salicio. El paisaje bucólico se ha transformado y carece de belleza y armonía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, su amada Galatea ha muerto y ya nada es igual. ¿Ok? Muy bien. Ok, chicos, ya son las 12:05. Voy a dejar de compartir y ya te he dejado solo 3 que tú revises y mejores. Hola, tutor. ¿Listo? Los voy dejando. Bueno, parece que el tutor se ha ido. Bueno, chicos, nos estamos viendo en la próxima sesión, si Dios quiere. Un abrazo fuerte. Bye, bye. Hasta luego, Luis, Katia, Abigail. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Marcelo. Pórtate bien, por favor. Bye, bye. Muy buenas tardes, Luis. Muy bien, chicos. Entonces estamos regresando a las 12:25. Vamos a estar a las 12:30. Bien, chicos, nos vemos en un ratito.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Iniciamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Su nombre es, disculpe, Mario, ¿no? Sí, Mario. Comenzamos. Agradecerme un favor, si es que primero, antes que empiece a grabar, quiero ver mi perfil de mi fondo de pantalla.